Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy te voy a enseñar a hacer este flyer publicitario para redes sociales. Lo puedes utilizar para Facebook, Instagram y para otras cosas adaptando las medidas. Así que empecemos. Ya nos encontramos en el espacio de trabajo y lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento. Archivo, nuevo documento. En este caso la altura y la anchura será de 1200 por 1200. Voy a darle en crear. Hay que tener en cuenta los siguientes valores. Por ejemplo, vamos a ir color uniforme y vamos a colocar el siguiente valor que sería C50502 para el color rojo. Para empezar, ya tenemos el primer color y vamos a utilizar una fuente de letra que les dejaré acá también en la cajita de comentarios, de herramienta texto horizontal. Vamos a escribir ser uno mismo, ¿ya? Ser, y vamos a tratar de cambiar el color con el siguiente código para que tome realce de DB0703, ok, y una fuente de letra Montserrat Extra Bold. Vamos a tratar de agrandarlo, ahí está. Vamos a ir a ventana, carácter y tratar de juntarlo un poco, ¿no? Ahí está, por ejemplo, vamos a tratar de agrandar, control T y vamos a ponerlo acá. El tamaño en este caso podría ser 519. ¿Por qué ya digo las medidas establecidas? Porque yo ya he realizado el diseño y es cuestión simplemente de adaptarlo, ¿no? Como mejor les guste. Para centrar, entonces vamos a hacerlo control A y centro, ok. Por ejemplo, ahí vamos a dejarlo. Luego de eso vamos a tratar de duplicar esta misma imagen, perdón, el texto. Tengo presionado Alt y bajo y voy a poner 1. Selecciono el mismo tamaño o trato de variar el tamaño. Hay que tratar de variar el tamaño en algunos aspectos para que se vea mucho más llamativo nuestra pieza gráfica, ¿no? Por ejemplo, ahí. Vamos a centrar. Ahí está. Y por último vamos a duplicar una vez más y acá vamos a poner mismo. Mismo. Vamos a darle check. Vamos a centrar control A y luego de eso vamos a centrarlo, ¿ok? Ustedes traten de jugar con la letra que quieren, pero la adecuada en este caso, en este ejemplo que les estoy dando, va a ser esta. Luego de eso vamos a colocar el fondo de Spider-Man. Archivo, colocar elementos incrustados, ¿ok? Ojo que en la cajita acá tenemos la imagen, cada uno de los archivos. Esta imagen es la que vamos a utilizar. Yo ya lo tengo recortado, ya lo hice recorte y te voy a dar en PC. Vamos a colocar. Ahí está, ¿ok? Ya tenemos la imagen incrustada y luego de eso vamos a colocar la siguiente imagen. Archivo, colocar elementos incrustados. La imagen que ves acá, esta imagen. Y voy a darle en colocar, ¿ok? Ya tiene la medida adecuada. Pero en esta imagen vamos a utilizar un modo de fusión muy conocido. Voy a darle en multiplicar y le voy a dar una opacidad de 25. Sí, de 25. Vamos a tratar de bajar y 25 pongo. Ahí está. Para que me note esas partes que tienen 1, 2 y 3. Para que tengan sentido, ¿ok? Hasta el momento ya se está quedando nuestro fondo totalmente muy llamativo. Luego de eso vamos a la herramienta texto y vamos a crear un nuevo texto, ¿no? Y en este texto vamos a colocar Spider. Vamos a ponerle color blanco. Ok, vamos a agrandarlo un poco. Pero en esta fuente de letra lo más curioso es que vamos a utilizar esta. Mucha atención porque las fuentes de letra cumplen un rol muy importante.
Por ejemplo, la fuente de letra que tenemos acá será esta. Saco se llama, ¿ok? Seleccionamos. Aquí está la fuente de letra. Y vamos a tratar de ponerlo al medio y agrandar un poco. Tratamos de agrandar, por ejemplo, ahí. Ojo que puedes hacer el ejemplo con el Duende Verde, con muchos personajes o con el mismo Spider-Man en otra posición, ¿no? Entonces voy a desactivar mi capa de Spider-Man de aquí. Y simplemente voy a poner esto acá. Ahí, por ejemplo, voy a separarlo un poquito. Selecciono todo. Carácter. Si no sé dónde queda esta parte de carácter, me dirijo a ventana y carácter y está activado, ¿ok? Ahí lo tengo activado. Y esto me va a permitir a mí separar un poquito. Ahí está. Control T. Y lo voy a dejar ahí. Ahí. Voy a centrarlo. Control A. Y lo aplasto aquí. Ya tengo centrado el texto. Luego de eso voy a colocar mi imagen por encima. Si lo tengo está atrás, esta capa lo subo. Ok. Ahí ya vamos bien. Ya tengo la capa delante. Vamos a centrar la imagen. Y ok. Un dato muy pero muy curioso, muchachos, es que esta parte de acá tiene para que tenga esa estética de que él se esté colgando. En la parte vamos a tratar de duplicarlo. Entonces para eso clic izquierdo, rasterizar capa, herramienta, tampón, clonar. Tengo presionado Alt y voy a dar clic a su telaraña. Y ahí me centro ahí. Y voy a copiar lentamente su telaraña. Ok, clic su telaraña y voy a copiar su telaraña. Ahí está, ok. Viene de la parte de arriba. Hasta ahí ya tenemos todo prácticamente. Entonces hemos tratado de recrear el fondo. También hemos tenido en cuenta el tema de las letras, el tema de la imagen, cómo hemos podido restaurar y también cómo hemos podido agregarle esta telaraña de la parte de aquí. Otra cosa que es muy pero muy importante, vamos a poner otra fuente de letra, creamos una nueva capa, tratamos de bajar el tamaño y por acá lo ponemos, creamos una nueva capa, bajamos el tamaño, por aquí desactivamos estas tres capitas y vamos a escribir acá, ok. Acá está. Y lo ponemos acá. Ok. Control T. Esta es la capa que acabo de duplicar. Selecciono y lo voy a poner color blanco. Ok. ¿Por qué me ha seleccionado esta tipografía? Porque está demasiado grande. Y yo le doy clic en todo mi fondo y ya está seleccionado. Entonces, tengo las tipografías grandes para no hacernos problemas. Selecciono 1, 2 y 3 teniendo presionado mayúscula y voy a crear una nueva capa, una carpeta. Y acá voy a poner tipografías de fondo. Tipografías de fondo. Ok. Y no me hace mucho problema si quiero crear otra tipografía. Entonces aquí trato de bajarlo. Y en este caso voy a utilizar la fuente de letra Montserrat Extrabol con un tamaño de 25. Hay que tener en cuenta eso. Check. Ok. Y ventana carácter y tratamos de separar un poco. Ahí está. Control A. Lo centramos. O sea, tratamos de subir esto un poco. Ahí, por ejemplo. Listo. Y vamos a poner el nombre del actor, ¿no? Tom Holland. Ok. Luego de eso vamos a crear una nueva capa. Y en esta capa vamos a tratar de dibujar, ¿no? Herramienta pincel. Herramienta pluma y forma. Relleno lo anulo y el trazo que sea negro. Un tamaño de 3, por ejemplo, ¿ok?
Listo, esto lo pongo a un costado si es que no lo tienes o tú lo tienes en la parte de acá. Herramienta pluma, forma y relleno anulado, trazo esto. Voy a dar un clip, tengo presionado mayúscula y otro clip para que sea derecho, ok. Color blanco, perdón, y ya lo tengo ahí. Control T. Voy a cambiar el tamaño a un 3. Ahí está, ok. Ahí está la forma, Control T y trato de bajarlo ahí. Si quiero duplicarlo, Control J, Control T y tengo presionado Alt para duplicarlo. Ok, y simplemente lo jalo. Ahí, por ejemplo. Ahí ya lo tenemos. Y antes hay que darle un poco más de una silueta a la imagen. Entonces voy a crear una nueva capa. Me voy a la parte de herramienta elipse. El relleno lo pongo negro y trazo voy a anularlo. Tengo presionado mayúscula para que sea un círculo uniforme. Ok. Pongo ahí Control T. Y ahí, por ejemplo. Ok. Y en buscar trazos voy a dar clic aquí. Y clic en propiedades de forma. Y en desvanecer trato de desvanecer como me guste a mí. Por ejemplo, ahí. Y en opacidad trato de bajarlo. Voy a darle un 15, ¿no? Para que me dé ese realce de las esquinas. Activado y desactivado. Antes de todo eso, no te olvides suscribirte al canal y darle likes porque este diseño te va a servir seguro para muchas cosas. Estás aprendiendo un poco más en la cajita de comentarios. Te dejaré todos los recursos y el archivo editable si lo deseas. Seguimos con el tutorial, nos vamos en la parte de acá y lo que queremos es esto. Este fondito de acá yo se los voy a dejar en la cajita de comentarios. Simplemente jalamos y lo ponemos acá, ¿ok? Pero ¿por qué se ve ese color? Porque el fondo está encima de la imagen, hay que tratar de bajarlo. Ahí está, para que dé ese realce, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos dar más color a la imagen? Tengo presionado al Spider-Man. Voy a dar clic aquí. Y voy a dar en tono y saturación. Y voy a darle un poco más de saturación para darle más vida. Ok, ahí está. Ahora veamos la diferencia. Aquí es el cambio que he hecho en tono y saturación. Si yo desactivo este ojito, miren la imagen cómo queda. Queda apagada. Pero cuando yo lo activo, la imagen tiene mucho más realce y tiene más color. Entonces, para seguir, no se olviden suscribir al canal, dejar un like para mucho más contenido de este valor y vamos a tratar de seguir. Entonces, tengo esta imagen, lo voy a duplicar. Control J y Control U para darle la luminosidad negra, ¿ok? Y esta parte de acá lo voy a bajar acá para yo tener la sombra negra. Luego de eso voy a ir filtro, desenfocar y gaussiano. Hay que dejar un radio de 5, por ejemplo. Ok, y nos trasladamos a opacidad. Y en opacidad podemos tratar de bajar. Ahí está. Y listo, voy a dejar en un 40, ¿ya? Ahora, si yo desactivo este, para que se haga notar que la letra está atrás de la imagen, con esas sombras que le dan más detalle. Sin sombras, con sombras. Entonces, una vez que tenemos todo eso, el diseño ya está totalmente listo. Si quieres exportarlo para redes sociales, simplemente le vas a archivo, exportar, guardar para web, heredado. Aquí, cuando quieres exportar para redes sociales, todo lo que es redes sociales, guarda para web heredado. Ajustes preestablecidos, el PNG 24, ¿ok?
acá el PNG 24, el transparencia tiene que estar activado y convertir en sRGB. Acá puedes ver el tamaño de todo tu diseño. ¿Ok? Es un dato mucho más curioso de lo que te estoy dando. Y simplemente le hacen guardar, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta estos valores. Entonces, una vez que ya tienes todo el diseño hecho, amigo, no te olvides suscribirte y dejar un like. No te cuesta nada dejar un like para este contenido de valor que te estoy dando, pues, ¿no? Deja un like, apoya el canal para sacar muchos más tutoriales de este tipo que te sirven a ti. Y si te gustó este diseño, igual deja tu like y deja un buen comentario para seguir subiendo más diseños. Así que nos vemos.